No se crean que se nos iba a escapar el mes de mayo sin que habláramos de cómo pasó a lo largo de los siglos aquí en acontecimientos que ocurrían en nuestra provincia y por supuesto en nuestro país. Ya tenemos al otro lado a nuestro cronista, a Jesús, a Mariano Navarro, perdón. Que es que cuando digo yo la palabra cronista se me va a mí la mente a nuestro compañero Jesús Mercado, al cronista de Saciedad, pero bueno, no, él es Mariano Navarro, que no es cronista de Junquera, aunque bien podría serlo seguramente, pero es el cronista de la historia que nos viene aquí mes tras mes, pues a hablarnos de cómo pasó la historia por nuestra provincia. Buenos días, cronista, buenos días, Mariano, Mariano Navarro, Buenos días, bienvenido de nuevo. José Luis, buenos días. Por nuestra provincia, por nuestro país, que También, al también. final, aunque Guadalajara ha tenido un peso específico también en la historia de España, pero obviamente a mí lo que me gusta, lo que me apasiona es la historia de todos los españoles y de cómo hemos ido demostrando al mundo las muchas cosas que hemos hecho buenas, algunas malas, pero otras buenas. Efectivamente, Entonces, y sí, vamos sí. a quitarnos pues ese San Benito que no de ahora, que viene de viejo y que parece que llevamos con gusto y muchos incluso con orgullo, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿pero qué es esto? Por lo Nada, menos... el complejo ese de que lo hemos hecho mal, primero hay que quitárselo porque es falso y segundo, porque transmitimos nosotros incluso un pesimismo que no es real, que no es Claro, cierto. claro. Hemos aportado los españoles muchas cosas, los españoles de todos los sitios, no vayas tú a pensar que unos en concreto, Sí. pero igual que siempre hago algunas alusiones a vascos y catalanes, pero ellos han contribuido mucho a la grandeza de la historia de España, ¿eh? Claro. Don Blas de Lezo y Muy a su Olavarrieta. pesar en el siglo XXI, Bueno, pero es muy que a es su así. pesar en las tonterías que tienen A ahora, ver, pero cuando tú conoces la historia, sabes que como ellos presentan y urden sus estrategias hablando de la historia, es falsa. Pero es que han aportado un montón de cosas. Lo que yo no entiendo es por qué efectivamente. quieren renunciar a ser españoles. Eso es lo que en mi cabeza no cabe. En fin, Pero bueno, no, sí, bueno, lo que he dicho siempre, en nombre de su cultura renunciar a que sus hijos aprendieran el idioma español, ¿no? O sea, bueno, fíjate lo que está fíjate pasando con las leyendas. O sea, que que es la cosa más estupideces absurda del más mundo. gordas, decir, en nombre de nuestra cultura vamos a hacer a nuestras generaciones futuras mucho más incultas, si cabe. En fin, Ignorantes, ignorantes. Bueno, vamos a lo que eso es vamos, una cosa que... que como hemos dicho y como hemos ido comprobando, el mejor modo de vacunarse de tanta tontería que hemos descrito y tanto absurdo y falso Sí, nacionalismo es conocer los hechos tal y como fueron y por eso es muy útil que eso vengas, es. vengas mes tras mes. En esta ocasión, pues, evidentemente, pues para hablar de los hechos que pasaron en mayo aquí y relacionados con España. Muy bien, pues mira, 722. O Don sea, Pelayo empieza la reconquista a los musulmanes. Hay que recordar que los musulmanes, el general Tarif de la dinastía Omeya, por diferencias con sus familias, se autodestierra a un sitio que no sabía y llega a la península, en Córdoba. Yo creo que lo comentamos también el mes pasado. Y viene en el 711. Entonces, del 711 al 725, los musulmanes invaden prácticamente toda la península, pero ya en el 722 don Pelayo empieza la reconquista. Esto lo quiero decir, y tú sabes que fue en 1085 cuando Albarfañe de Minaya conquistó a los musulmanes la Guadalajara. Esto es importante pues porque esa idea que la gente tiene que estuvieron los musulmanes aquí 800 años es falsa. No estuvieron 800 años en el Reino de Granada hasta enero de 1492, el mismo año que descubrieron América. Boabdil el Chico entregó Granada a los Reyes Católicos, pero no en toda la península. O sea que, de hecho, fíjate tú que en 1240 Écija es liberada de los musulmanes también, de la invasión musulmana. Y siendo Alfonso X el Sabio infante, en 1243 conquista la provincia de Murcia a los musulmanes. Te quiero decir que no es un periodo tan extenso como nos han querido presentar siempre a nosotros. Bueno, más datos importantes de este mes de mayo. 1400, perdona, Alfonso X el Sabio no fue 1453, fue 1243, cuando conquistó Murcia a los musulmanes. vale. Porque lo que sí pasó en 1453 fue la caída de Constantinopla. La caída de Ajá. Constantinopla por los turcos, la toman los turcos, empiezan mucho antes el asedio y finalmente el 29 de mayo es cuando Constantinopla cae.
Y de verdad que es el final del Imperio Romano, la caída de Constantinopla, porque como todo el mundo sabe, Constantinopla, que es el Estambul de ahora, la gran catedral de Santa Sofía se convierte en una mezquita. Hay una película que se llama El Reino de los Cielos, que lo presentan como también una actividad muy, muy grande de los ingleses. Y no es verdad, es que no fue exactamente así como ocurrió, porque ellos siempre intentan colgarse la medalla, ¿no? De que ellos han sido los Ya salvadores de sabemos. casi Sí, todo. bueno, Que han hecho muchas. Bueno, ahora vamos a comentar un hecho también muy importante que probablemente la mayoría de la gente ni lo conozca, y es un hecho histórico contra Inglaterra brutal que siempre se ha ocultado. Bueno, el caso es que Constantinopla es tomada por los otomanos. Sí, Y, los otomanos de Mehmed II y hacen caer pues al que fue el último emperador del Imperio Romano de Oriente, Constantino XI. Te lo digo porque, aunque he visto esta película que refieres, El Reino de los Cielos, ya es una película que debe tener como 20 años, lo que también he estado viendo últimamente es una serie, una docuserie de estas que hay ahora en Netflix que precisamente trata sobre la caída de Constantinopla y nos presenta muy sí, bien pues en, ¿cuál es? en, ¿Cuál es? De verdad me eh, interesa. el Imperio Otomano, me parece que algo así. Bueno, supongo que habla un poquito pues todo el Imperio Otomano, pero evidentemente yo de momento los capítulos que he llegado a ver son los que refieren pues a ese asedio Sí, sí. del que estabas hablando, en el cual Mehmed II, pues ya haciendo uso de cañones y artillería y cosas así, pues eso, le puso cerco a la ciudad en la que todavía gobernaba como último emperador Emperador romano, sí, sí. el Constantino XI, si mal no recuerdo. Muy recomendable esta docuserie, por cierto. Me lo apunto. Mm, Pues fíjate, de Constantinopla quiero comentar una cosa, que es la transformación de la Basílica Santa Sofía a mezquita. mm, Lo digo porque eso es. cuando hablan de la mezquita catedral de Córdoba, oye, que es que todos los imperios han hecho lo mismo, donde han llegado, Claro. han reconstruido y han recompuesto. Ah, Mira Santa María aquí en Guadalajara, mm, es una pura y dura mezquita mm. reconstruida iglesia católica. Sí, Pero sí. es verdad también que en el caso de Córdoba, ellos hicieron la mezquita sobre las ruinas de la iglesia románica de San Vicente. O sea, te quiero decir que cuando Exacto. dicen esas tonterías de Que que si hay nos que ponemos devolver, no, a recuperar aquí no hay que templos. devolver, eso es, como cuando dice el López Obrador pedir perdón por la invasión de los españoles, pues tenemos que Bueno. pedir que nos pidan perdón a nosotros los musulmanes y los romanos. Bueno, es que Como eso es ya absurdo, sabemos que porque todas esas solicitudes de perdón que vienen de la zona centro-sudamericana, ya sabemos a qué atienden, que quizás ya, en fin, yo bueno, creo que eso son no tonterías merece que ni un no, minuto de no merecen, comentario. no merecen más tiempo, Vale. porque hay muchas cosas. 1643, batalla de Rocroi, la primera derrota de los tercios españoles contra el ejército francés. Fue una derrota muy dolorosa y aunque luego se recompusieron, pero fue una derrota que de verdad les dejó muy marcados. Y finalmente, poco a poco, fueron, después de ciento y muchos años, perdiendo fuerza en el campo de batalla, porque los tercios nuestros estuvieron dominando los campos de batalla de Europa durante más de 100 años. Ujú. Mira, Avanzamos. 1707, esto me gusta, se funda el Cuerpo de Alarbaderos de la Guardia Real, que luego salen siempre las procesiones de Semana Santa y es curioso Ujú, verles lo ceremoniosos que son y ujú, cómo protegen a las figuras de Semana Santa, ¿no? ujú. A los Así es. pasos de Semana Santa. Bien, voy a comentar ahora un hecho histórico que era el que decía, voy a dejar para el final mayo, la Guerra de la Independencia, para también recordar los episodios de la Guerra del 1808 con la invasión de Napoleón, Ujú. pero antes, porque es un episodio que pasó en 1589, es la derrota de la contraarmada. ¿Qué es la contraarmada? Mm, Estoy ujú. casi convencido que hay muy poca gente que conoce este episodio. Sin embargo, todo el mundo que nos oye, estoy absolutamente convencido que sabe la gran armada, la armada invencible que La se lo pusieron felicísima Armada de mote, Invencible y tal. sí. Conocen el episodio de la derrota y el comentario de Felipe II. Yo he mandado a mis tropas a luchar contra los hombres, no contra los elementos, porque de verdad lo que pasó es que una tormenta les dispersó. Es cierto que por una estrategia que les salió
por pura carambola muy bien a los ingleses, mandaron barcazas, ya lo contaremos. Esto, como salieron en agosto entraremos más en detalles. Pero en mayo del año siguiente, de 1589, la reina Isabel I de Inglaterra forma lo que llamaba ella la contraarmada, que el objetivo era llegar a Santander, llegar a Lisboa para destruir los restos de la Armada Española, lo que había quedado del año anterior, y luego ir hacia las Azores e intervenir todo el tráfico de los navíos españoles con los territorios de ultramar. Pues resulta que toda esta operación les salió fatal. El responsable fue Sir Francis Drake, que como todo el mundo sabe, era un pirata, les gustó no escucharlo a los ingleses, ellos le dieron el título de Sir, pero porque les dio la gana, porque de hecho parte de esta derrota viene por su afán de la piratería, porque no siguió las instrucciones de su almirante jefe, y este era un mercenario. Ya, no sé si la gente sabe la diferencia entre corsario y pirata. El corsario no es un pirata, el corsario es un señor que tiene un barco de guerra y se lo alquila a quien le quiere pagar, un mercenario, mientras que el pirata va a su bola. Y de hecho, el asalto, la instrucción que tenía de ir a Santander a destruir lo que quedaba de parte de la Armada, no hizo caso y se fue a La Coruña, a asaltar La Coruña, para coger un botín porque pensaba que allí había grandes tesoros y grandes cosas. En La Coruña se encontró con un pueblo que defendió, igual que después Vigo, es en el mismo episodio, defendieron sus ciudades como fenómenos. Y quien vaya allí, que vaya a la plaza de María Pita, porque María Pita se rebeló brutalmente y movilizó a la población de La Coruña cuando mataron a su marido. Y de verdad que les echaron de La Coruña. El caso es que después de este episodio, que no pasó por Santander como se le había mandado, se fue a Lisboa. Y mira tú por dónde, que en Lisboa se encontró con Alonso de Bazán, hermano de don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán probablemente ha sido el marino, junto a Blas de Lezo, más ilustre. Bueno, y Luis de Córdoba, si es que tenemos muchos, muchos, más ilustre que ha tenido España. Y quien vaya a Ciudad Real, que vaya a Visos del Marqués a ver el Palacio de los Bazán, que es curioso, y además allí está el Archivo General de la Armada en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, en nuestra región. Pues Alonso de Bazán, que en Lisboa les engañó vilmente porque mandó unas barcazas a sus posiciones y mandó a sus soldados que hicieran ruido y tirasen incluso salvas al aire y todo esto, y los ingleses pensaron que iban a desembarcar en el campamento que ellos tenían. Mira tú por dónde, que se pusieron en marcha los ingleses, se encendieron las hogueras porque era de noche, y Álvaro de Bazán vio las posiciones de los ingleses, los bombardeó y no tuvieron más remedio que irse a sus barcos y seguir la singladura hacia las Azores. Él los persiguió con los barcos y les hundió toda la flota. No llegaron ni siquiera a las Azores. Bueno, llegaron a una isla de las Azores, pero de verdad salieron en su persecución tanto barcos españoles como portugueses, y finalmente derrotaron a los ingleses. Todo esto alimentado por don Antonio de Crato, el prior de Crato, que era un portugués que quería que no fuese Felipe II el rey de España, que además le pertenecía. En esa época España y Portugal estaban unidos. Le pertenecía porque su madre era Isabel de Portugal, o sea, por dinastía le correspondía a él ser el rey de Francia. Pues fíjate, como cosas curiosas, las cifras en la derrota nuestra de la Armada, de la Gran Armada en 1588, hubo alrededor de 11.000 bajas, entre muertos y lisiados también. En este episodio hubo más de 20.000, más de 20.000. Y este episodio llevó, es curioso lo que voy a decir, llevó al Acuerdo de Londres, al Tratado de Londres con Jacobo I. Y una de las cosas más curiosas que hay en este tratado es que España, Felipe II, autorizaba, bueno, que los ingleses se comprometían a no agredir a la flota española nunca más, cosa que no hicieron. Pero Felipe II autorizaba a los colonos, a Inglaterra, que mandase colonos ingleses a los territorios del norte de la Nueva España, porque eran territorios que no eran de su interés. Porque si tú te fijas, en esa zona había tribus indias, pero como menos desarrolladas. No eran los mayas, no eran los aztecas, no eran los incas, que eran culturas muy desarrolladas.
y que muy enriquecedoras. Allí no. Y sin embargo, les autorizó. Pero mira qué curioso que eso fue en 1607, si no recuerdo mal, y en 1620 llega a la Nueva Inglaterra, lo que ahora se conoce Nueva Inglaterra, el primer barco con los 102 primeros colonos ingleses. O sea, que se llamaba Mayflowers, el barco. Efectivamente. Sí, el Flores de Mayo. Llegaron los 102 primeros colonos, se murieron muchos, los indígenas les enseñaron a cultivar maíz, como era un terreno árido y complicado, no árido, pero sí complicado de criar. Maíz diferente a Europa y un cultivo diferente, evidentemente, porque claro, el maíz aquí no se les conocía. Enseñaron, fíjate, a abonar los cultivos con pescado, con restos de pescado, como no tenían fertilizantes, claro, no tenían basura de animales y estas cosas, que era el fertilizante que se usaba. Y luego fíjate ellos cómo venden todo esto. Luego ya llegó el capitán John Smith, que se casó con Pocahontas, sí. igual que Hernán Cortés con Doña Marina, con Malinche. Con Malinche, fíjate tú qué lectura tan distintas. Hernán Cortés se casa con Malinche. Malinche interviene en las negociaciones con Hernán Cortés para que Moctezuma no siga sacrificando a los mexicas, que era lo que hacía, claro, a los de su tribu no, pero a los de al lado, bien que los daba a matarile. Y sin embargo transmiten que fue un exterminador. Tú fíjate, el capitán John Smith se casa con Pocahontas, es verdad que se casó con una indígena, pero finalmente los ingleses exterminaron a todos los indios, no respetaron a ninguno. Invito de nuevo a que la gente escuche a Al Borrego hablar sobre esto. Este Al Borrego, lo repito, es un descendiente del indio apache Jerónimo. Sí. Y es curioso los datos que da sobre esto y la falsedad de todo esto. No, es que bueno, ahora que lo comentas, pues evidentemente cada vez hay más voces que se están dejando escuchar precisamente de los indios originarios de Norteamérica, descendientes evidentemente, que están hablando de realmente quién hizo masacre y quién hizo mestizaje. Incluso cada vez hay más historiadores de origen no indio, sino de origen europeo, pero que fueron estudiados en Estados Unidos, que cuentan las cosas tal como las hicieron allí los ingleses, holandeses, franceses, etcétera, y cómo las hicieron los españoles en la otra parte del continente americano. Entonces, más cosas que lo que decíamos antes, que a lo mejor no conocen su existencia o no quieren conocer su existencia en determinadas repúblicas centroamericanas, pero que no estaría de más, que puesto que está escrito, que se lo lean, ¿no? Y puesto que son crónicas. Que se lo lean, no, si además esto es muy fácil, o sea, ahora en Internet te da unas posibilidades y de comparar que está muy bien, Google está muy bien, tienes que tener cuidado porque cuentan las cosas como les da la gana, pero te sirve mucho para ubicar en el tiempo el evento, ¿sabes? Y luego tú ya vas buscando por ahí. Sí, efectivamente. Bueno, muy rapidito tenemos que ir ya, Mariano. Bueno, oye, el 2 de mayo, 2 y los fusilamientos del 3 de mayo, que el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses después de que Napoleón no respeta el Tratado de Fontainebleau, donde se le permitía pasar con las tropas para invadir Portugal, pero las deja aquí. Y el pueblo de Madrid, cuando ve que Carlos IV y Fernando VII está en Bayona y quieren llevarse al infante Francisco de Paula, es cuando se levanta y cuando Daoíz Velarde, Goicoechea y el teniente Ruiz de Mendoza, que todo el mundo conoce Daoíz y Velarde, pero no Goicoechea y el teniente Ruiz de Mendoza, pues se sublevan con sus acuartelamientos y empieza la revolución contra los franceses, como todo el mundo sabe luego el bando declarando la guerra del Ayuntamiento de Móstoles, el motín de Aranjuez que ocurrió antes contra Godoy, bueno, en fin. Todo esto, es que no nos da tiempo a contar todas las cosas que pasan. Claro, es lo que pasa, la red tiene un tiempo limitado y por eso ya digo que tenemos que... Bueno, para el mes, como voy marcando las cosas que vamos contando, en los meses siguientes, en lugar de repetir eventos, daremos una pincelada de lo más importante e iremos a otros que no hemos contado en el mes correspondiente. Efectivamente, así lo haremos. Pues muchísimas gracias, Mariano, y vamos a seguir conociendo los hechos tal y como ocurrieron para que no nos vendan la moto, ni desde un lado del charco, ni siquiera desde aquí mismo, que también los hay que echarlo de comer aparte. Gracias, Mariano, hasta el próximo mes. A quien esté interesado, que recuerden la contraarmada, que busquen información, les sorprenderá.